Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar y estar presentes en nuestro primer panel sobre actualidad y perspectiva en la política exterior estadounidense hacia América Latina. Vamos a conversar hoy sobre política exterior estadounidense en la era post-Trump, con un enfoque especial tal vez sobre la política exterior y los efectos de la invasión rusa en Ucrania, por ejemplo, sus efectos en nuestra región, tanto en lo geopolítico como en lo económico, y también atendiendo a estos desafíos que presenta la administración del presidente Biden y que debiera enfrentar en esta segunda mitad de su gobierno y de su mandato en Estados Unidos. Bueno, mi nombre es Matías Erlandsen, soy investigador en Relaciones Internacionales aquí en Flaxo, Chile, y a nombre de nuestra institución quisiera agradecer la participación y la especial colaboración de nuestros panelistas. Me quisiera presentar a Mariyu Bofil, consejera para Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de los Estados Unidos en Chile. Ella tiene 21 años de experiencia en su carrera diplomática en el Servicio Exterior estadounidense y ha tenido diversos reconocimientos por su exitosa trayectoria, llegando a ser miembro permanente, por ejemplo, del Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations. También tenemos hoy a Carl Meacham, director general de Comunicaciones Estratégicas en FTI Consulting. Carl también tiene más de 25 años de experiencia como estratega, asesor, analista y defensor en una amplia gama de asuntos gubernamentales y temas de defensa en los sectores públicos y privados. Y también al Dr. Robert Funk, profesor asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies en Washington, D.C. Robert es doctor y magíster en Ciencia Política de la London School of Economics and Political Science. Y bueno, como les comentaba, nos encontramos en un contexto global de mucha incertidumbre y también de profundos cambios. Creemos y esperamos ir en retirada de, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, que sabemos ha dejado una crisis económica a nivel mundial. Y por otro lado tenemos el conflicto del presidente Putin en Ucrania, también que ha repercutido en todo el sistema internacional en temas económicos, políticos y sociales. Y en este marco, la política exterior de Estados Unidos es un eje fundamental y sustancial de análisis y debate, debido por ahí a lo trascendental que son sus decisiones en materia de relaciones internacionales en un mundo súper hiperconectado e interdependiente como vivimos hoy, ¿cierto? Donde también pareciera que este nuevo orden mundial dejó de ser nuevo y está dando paso a una configuración de un sistema que presenta tanto desafíos como oportunidades como nunca habíamos visto antes. Y en este sentido, las relaciones entre los Estados Unidos y los países de América Latina ya no ocupan esta misma prioridad en la agenda de política exterior que hace algunas décadas lo tenía. Y en este contexto es que queremos aprovechar la visita de Carl Meacham a Chile y la disposición de Mariyu Bofil y de Robert Funk, amigos de esta casa, para conversar y entender mejor los principales desafíos que enfrenta la administración del presidente Joe Biden en este corto plazo y reflexionar sobre el posible impacto en la región latinoamericana. Entonces quisiera partir este panel desde lo más general, preguntando, por ejemplo, cómo se diferencia la estrategia en materia de política exterior del presidente Joe Biden, la actual administración, con la previamente ejecutada por Donald Trump. Mariyu. Gracias, Adelante. Matías. Buenos días a todas y a todos. Es un honor participar en este panel tan destacado con expertos como Carl Meacham y Robert Funk, quien tengo tanta admiración y respeto. Estoy aquí en representación de nuestra embajadora aquí en Chile para los Estados Unidos, la señora Bernadette Meehan. Quiero agradecer a Flaxo y a su director Fabricio Franco por la invitación. Como mujer, un día después de haber celebrado nuestro Día Internacional, es un placer estar aquí con ustedes. Los Estados Unidos y la determinación y el trabajo de nosotros es para promover la igualdad y la equidad de género. No son algo que priorizamos tan solo el 8 de marzo, sino que representan nuestro compromiso cotidiano. Bueno, como socios y vecinos, tenemos un fuerte interés en el bienestar y la prosperidad de la región. Como democracia amiga, estamos trabajando en nuestro país y en toda la región para fortalecer la gobernanza, promover la transparencia y garantizar el respeto a los derechos humanos, los valores que definen a nuestro hemisferio. Bueno, como cada país en el mundo, cada administración tiene sus propias prioridades. Para la administración del presidente Biden, el gobierno de los Estados Unidos ha convertido la crisis climática en una prioridad de su política exterior al trabajar para aumentar la ambición global, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluir la dimensión climática en nuestra política más amplia y aumentar significativamente las inversiones en adaptación y resiliencia climática.
¿Qué opinas, Carl Mitchell, sobre cuál es la diferencia, o desde el punto de vista interno en Estados Unidos, qué es lo que se ve como la diferencia entre la administración de Donald Trump y Joe Biden en la actualidad? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, Matthew, Robert, es un gusto muy grande estar aquí compartiendo con ustedes. En cuanto a la pregunta, mira, yo creo que es importante mirar esto dentro del contexto actual que tenemos, ¿cierto? En Estados Unidos, después del gobierno del presidente Trump, yo creo que estaba en un poco de trauma y creo que había una oportunidad para poder reconstruir o reinsertarnos al mundo de nuevo. En cuanto a cosas que se han mantenido, en cuanto a las cosas más grandes, yo diría, directamente asociado con Latinoamérica, es el tema migratorio, que realmente no ha cambiado tanto. El tema de deportaciones aceleradas es un tema que tuvo el gobierno del presidente Trump y que tiene el gobierno del presidente Biden. Es un tema que creo es directamente asociado con la región. Los otros temas tienen que ver más con mantener tarifas contra China y mantener un marco de las relaciones con China que es bien firme, bien dura en cuanto a la competencia que ya es explícita entre Estados Unidos y China, no solamente con Latinoamérica, pero a nivel mundial en cuanto a temas de comercio, pero también en cuanto a temas de seguridad. Yo diría que esas son las cosas que son las más similares o que se han mantenido. Creo que vamos a hablar después de las cosas que son distintas, sí, pero claro. Creo que es importante enfatizar nuevamente el momento en el cual estamos como país es el resultado a 4 años de una política de aislación que tuvo el presidente Trump en el resto del mundo, y el presidente Biden llega a reconstruir relaciones con el mundo, ¿cierto? En particular con China, bueno, para definir la relación con China, pero más que nada en Europa. Y eso es donde yo creo que lo diferente de Biden y Trump está, pero vamos a hablar más de eso después. Robert, especialista más en la relación más directa entre América Latina y Estados Unidos, y considerando la guerra en Ucrania y sus devastadoras consecuencias, por supuesto, en todo el mundo, tanto en lo político como en lo económico y social, ¿cómo se posiciona entonces América Latina en esta agenda de política exterior estadounidense? Bueno, primero yo creo que la guerra en Ucrania subraya o enfatiza lo que ha sido la tendencia en política exterior norteamericana desde ya hace mucho tiempo, que es tratar de ajustarse a un nuevo rol en el mundo, un mundo más multilateral, un mundo más multipolar y a la vez menos multilateral. Y esto empezó ni siquiera con Trump y ni siquiera con Obama, tal vez empezó después del 11 de septiembre de 2001, y después sucesivos eventos llevó a Estados Unidos incluyendo la guerra en Irak, etcétera, llevó a Estados Unidos a tener que repensar su rol en el mundo. Y Ucrania es un muy buen ejemplo de cómo, por un lado, Estados Unidos trata de mantener su rol como líder global, líder de la OTAN, y en ese sentido Biden yo creo que lo ha hecho muy, muy bien, pero también demuestra las limitaciones del poder norteamericano. Yo siempre me refiero o hago referencia a un discurso que dio el presidente Obama en Santiago en 2009, cuando él presenta su visión para Estados Unidos en la región, y él reconoce que Estados Unidos ya no puede ser la policía global, y reconoce que tienen que entregarle a América Latina más. Decía, poco menos que decía que ustedes ya son grandecitos, e incluso dijo, nosotros incluso tenemos mucho que aprender de ustedes. Pero el otro lado de esa moneda es que está reconociendo que Estados Unidos está un poco retirándose de este rol, y eso implica que, por un lado, en lugares como Ucrania ya no puede controlar tanto la situación, y Rusia se aprovecha de eso. Y por el otro lado, lo que implica, y vamos a llegar a esto sin duda, que eso deja espacio en América Latina para que empiecen a aparecer nuevos poderes que sí tienen un interés y sí tienen el poder,
o militar, o económico, o cultural, de influir más en la región, y obviamente el candidato número uno, hay varios, pero el candidato número uno aquí sería China. Mariyu, quisiera preguntarte sobre las prioridades de la actual administración de Estados Unidos, en particular hacia América Latina, porque recién mencionaste términos generales, como por ejemplo el cambio climático, ¿cierto? Carl habló de migración, ahí hay ciertos cambios. Rusia, China y Ucrania sin duda son actores importantes en esto, que están también, aunque no sean vecinos de la región, son actores importantes en el plano internacional. Entonces, ¿qué política exterior o qué cambios en la política exterior hay hacia América Latina en específico? Para el gobierno del presidente Biden, el multilateralismo es fundamental. Eso es fundamental para movilizar la acción colectiva para enfrentar los desafíos mundiales. Los Estados Unidos está comprometido a apoyar foros y instituciones multilaterales eficaces y responsables. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios internacionales para garantizar la rendición de cuentas por los resultados, tanto a nivel de la actividad como institucional. Y en ese sentido, da la sensación de que quizás América Latina no sea una de las regiones con tanta importancia como tenía antes. Hablemos de, por ejemplo, los elefantes de la sala, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Siguen siendo territorios de alta importancia para Estados Unidos? Bueno, hablando de Ucrania, por ejemplo, está claro que la mayoría del mundo rechaza y condena la agresión rusa contra Ucrania. Estados Unidos y sus socios seguiremos apoyando al pueblo de Ucrania en su legítima defensa. Y vamos a ver que la respuesta para enfrentar estos desafíos es una estrecha cooperación internacional. Y estamos haciendo eso con clara determinación para garantizar que una agresión tan injusta no quede sin sanciones. Debemos hacer que los responsables rindan cuentas y no puede haber vuelta a la normalidad con el Kremlin mientras libra su guerra inmoral. Analicemos un poquito algunos temas particulares de América Latina, como por ejemplo los regímenes que podríamos catalogar en algún grado como antidemocráticos, definitivamente antidemocráticos, o también temas como México y Colombia, que presentan problemas con narcotráfico y también alta migración, ¿cierto? Brasil, una de las economías más grandes de América Latina. ¿Cómo vemos el panorama en general en América Latina, las relaciones de América Latina hacia Estados Unidos? Carl. De nuevo, entramos a conversar más o menos dentro del ámbito de prioridades, capacidad de Estados Unidos para lidiar con una situación bien compleja global, el potencial que tiene Estados Unidos para proyectar su poder e influenciar temas en el mundo, ¿cierto? Se habló bastante de Ucrania. Y creo que Ucrania es el centro de lo que está haciendo Estados Unidos en el mundo ahora, ¿cierto? Es una guerra que tiene muchos temas ahí que son o que deberían ser prioridades para otros países del mundo, ¿cierto? Están los temas del imperio de la ley internacional, la soberanía de los pueblos, democracia. Son temas centrales y fundamentales aquí. También está el tema de China, como hemos hablado. En ese contexto, ¿dónde se encuentra Latinoamérica? Si uno mira el presupuesto en Estados Unidos de gastos para distintas partes de la región, Latinoamérica ha sido consistentemente, yo diría que la administración del presidente Biden ha puesto más recursos en Latinoamérica que el presidente Trump. Pero el enfoque, y hablando aquí así de manera súper específica, 2.400 millones de dólares en asistencia exterior para Latinoamérica. Pero el enfoque ha sido temas que tienen que ver con apoyar el Estado de Derecho, prevención del crimen y la violencia, los programas de mitigación y adaptación climática en Centroamérica y México, y programas de derechos y democracia, derechos humanos y democracia en Venezuela. O sea, te da una idea. Donde gasta el dinero Estados Unidos es donde están esas prioridades. Ahora, en un mundo complejo donde tenemos una competencia que se está dando entre Estados Unidos y China,
donde China está invirtiendo en la región de una manera súper agresiva, a mi parecer no es suficiente. ¿Ya? Y creo que dentro del gobierno estadounidense eso ya se sabe, se conoce, pero porque estamos en post-Trump, donde estamos reconstruyendo y reinsertándonos de nuevo de manera más asertiva en el mundo, creo que Latinoamérica como que se queda en una situación, yo diría que en la lista de prioridades no está arriba. ¿Ya? Quizás está la relación con México más arriba, porque están en la frontera, ¿no? Y ya supimos lo que ocurrió, creo que fue hace 2 o 3 días con los crímenes que se cometieron americanos en México, que la situación está muy compleja. El presidente en México también ha pasado políticas que son cuestionables en cuanto a su compromiso con la democracia. Y también ha hecho preguntas en cuanto a tratados de libre comercio que se han firmado, y tratando de encontrar huecos, encontrar espacio para probablemente hacer cosas que son inconsistentes con esos tratados. Entonces, si uno mira, para cerrar bien rápido, y sé que Robert va a tener muchas opiniones muy buenas, para cerrar, el mundo en que estamos se divide en esas prioridades. Entonces, Latinoamérica no es como una prioridad. En Estados Unidos decimos hair on fire, con el pelo en fuego, encendido. No está ahí Latinoamérica. Y ese es el tema ahí. Yo creo que es importante poder describir un poco. Robert, ¿qué opinas? Yo iba a decir algo parecido, pero tal vez más conceptual. Yo veo 2 problemas en la relación entre Estados Unidos y América Latina. El primero es que Estados Unidos no nos dé a nosotros como nosotros nos vemos nosotros, y nosotros nos vemos a Estados Unidos como Estados Unidos nos... Entonces, y el resultado es lo que dice Carl, ¿no? Estados Unidos, cuando piensa América Latina, piensa en narcotráfico, en Estado de Derecho, en corrupción, en migración. Esos son los 4 temas que... Y eso cruza gobiernos, eso es republicano, demócrata, Trump, Biden, todo. Esos son los 4 temas, porque además son temas domésticos. Y América Latina, cuando mira hacia Estados Unidos, ¿qué es lo que le gustaría? Le gustaría inversión, negocios, y una relación política tal vez más madura. Es muy difícil armar una relación cuando no exista una base común en cuanto a desde el desde, ¿no? Desde donde empezamos. Y segundo, que yo varias veces he dicho que encuentro que la América Latina tiene una actitud un poco adolescente respecto a Estados Unidos, en el sentido de que quieren la independencia, pero quieren también, cuando se les da la independencia, América le dice, no, pero espera, también nos gustaría que nos presten un poco de atención. Entonces, cuando Obama viene y dice, ok, ustedes ahora son grandes, vayan, hagan lo que quieran, y de repente uno dice, sí, pero igual necesitamos inversión, igual necesitamos ayuda con Estado de Derecho, ayuda con narcotráfico, ayuda con esto. Entonces yo creo que era un problema muy de base en cuanto a ponerse de acuerdo en ordenar la relación. Y por muchos años la relación se ordenó en torno al libre comercio, o la promesa de libre comercio. Yo soy suficientemente viejo, me acuerdo cuando se juntaron los presidentes presidentes Clinton, Frey, estoy pensando que fue de México. Bueno, Fox. no, fue antes de Fox. Y en Miami, en la Cumbre de las Américas en Miami, y se prometió que Chile iba a ser el cuarto amigo en libre comercio, en NAFTA. Y el gran proyecto, por supuesto, era el FTAA, que iba a ser el Tratado de Libre Comercio desde Alaska a Patagonia. Y eso fue una especie de norte, una especie de objetivo que ordenaba un poco la relación. Y eso con el tiempo se empezó a desdibujar, ya en el mundo Estados Unidos se tornó más proteccionista, con Trump y con Biden, más proteccionista. Todo el tema de nearshoring creo que es súper pernicioso para la relación con América Latina.
y América Latina también empezó a cambiar sus objetivos y con menos interés respecto de asociarse comercialmente con Estados Unidos. Entonces, ahora yo creo que lo que carecemos es una especie de norte que nos ayude a ordenar esa relación, que podría ser comercio, podría ser otras cosas, pero no veo que eso exista y por lo tanto, de repente, hay estas cosas que dice Carl, ¿no? Entonces vamos a tirar un poco de plata a Colombia por el tema narcotráfico, vamos a ver qué hacemos con Brasil, y Brasil es un buen ejemplo de lo que decía Carl, y con esto termino. Brasil es un buen ejemplo de lo que decía Carl respecto al pelo incendiado, ¿no? Cuando ocurrió lo que ocurrió, incluso antes del ataque al Congreso en Brasilia, Estados Unidos viajó a juntarse con el gobierno de Bolsonaro para advertirlos de que aquí, ojo, no íbamos a aguantar mucha, no sé cómo se traduce hanky-panky, pero... Jueguito. Muchos movimientos. Una palabra chilena, que querían asegurar que efectivamente el gobierno de Bolsonaro entregara democráticamente y pacíficamente el gobierno. Entonces, ahí uno se da cuenta de lo que dice Carl, que es que Estados Unidos presta atención, manda a alguien cuando hay un problema, y si no hay mucho problema, y es el problema que tenemos en Chile, ¿no? Que no tenemos suficientes problemas y que Estados Unidos como que no se preocupa tanto. Hoy hablemos de 3 países que han tenido un giro a la izquierda en las últimas elecciones: Brasil, Colombia y Chile. ¿Cómo se visualiza el vínculo con estos 3 países? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos cree en el fortalecimiento del hemisferio occidental como una coalición de democracias resilientes que defendemos nuestros valores conjuntos. Esto lo hacemos trabajando con aliados y socios, con un compromiso sostenido en prácticamente todas las dimensiones de nuestras relaciones bilaterales y multilaterales. Para mí, es grata coincidencia estar en este panel justamente cuando estamos en plena celebración de nuestros 200 años de relación bilateral entre Chile y los Estados Unidos. Durante los últimos 200 años, Estados Unidos y Chile han formado una relación profunda y duradera basada en valores comunes y en respeto mutuo para la democracia, las oportunidades económicas y los derechos humanos. En 2023, este año, conmemoramos todo lo que hemos logrado juntos a los desafíos que hemos superado, a la vez que anhelamos oportunidades para seguir fortaleciendo la colaboración entre Estados Unidos y Chile como líderes regionales y socios para un futuro mejor. Nuestra relación bilateral es un ejemplo de nuestro compromiso con todo el hemisferio y con todos los países. Brasil siempre ha sido un socio estratégico en la región, y la reciente visita del presidente Lula a Washington demuestra la importancia de nuestra relación bilateral. Carl, ¿cuál crees tú que podría ser tal vez una ventana de oportunidad de Estados Unidos en la región? Mira, volviendo un poco a lo que dijiste tú, Robert, mi jefe activo cuando estaba en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, Richard Lugar, solía decir que la política hacia la región no debería ser basada en no nukes, no guns, no problem. Debería ser más basado en relaciones institucionales, relaciones de intereses compartidos, ¿no? Cuando se ve Latinoamérica de ese modo, deberíamos mirar Latinoamérica de la misma manera que miramos a Europa o a Asia. Hay países que son prioridades y hay países que son menos prioridades. En este instante yo diría que el país donde hay más oportunidad y más prioridad y oportunidad es Brasil. Es Brasil. Los temas que tienen que ver con clima y cambio climático son súper importantes, donde hay oportunidades de realmente hacer políticas que importen. ¿Ya? Hay un gobierno también que está dispuesto, que está interesado en trabajar con el gobierno estadounidense. Siempre es difícil con Brasil llegar a un punto ahí donde quieren trabajar juntos. No tenemos tratado de libre comercio con Brasil, no tenemos un marco legal para nuestras relaciones con Brasil. Esto quizás sea una oportunidad para hacer eso. Tenemos en común amenazas similares. Ya tenemos
lo que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero de cuando ¿cómo se llama? De 2020. 2020, ¿sí? O 21. 21, disculpe, sí. Fue una crisis grande de democracia. Lo mismo ocurrió en Brasil, Sí. creo que fue el 8 8 de enero. el 8 de enero, ¿cierto? Y muy similar. Entonces, hay temas que compartimos en cuanto a política, hay temas que compartimos en cuanto a democracia en nuestros dos pueblos, así que yo creo que ahí hay probablemente un escenario que se está creando para poder hacer cosas importantes. Obviamente va a ser importante para nosotros trabajar y lidiar con los temas que tienen que ver con México, porque es un vecino muy importante. cercano, pero también compartimos un tratado de libre comercio con ellos. Así que el comercio que crea empleo es muy importante para nosotros, particularmente en una economía post-COVID, donde hay presiones muy grandes en cuanto a los temas económicos, presupuestos, etcétera. Aquí en Chile creo que ya se ha vivido las presiones en cuanto a inflación, ¿cierto? Entonces creo que todo el mundo entiende eso. Estados Unidos también lo entendemos. Ha bajado el precio del petróleo, por suerte, así que ya estamos entrando, creo, a una estabilidad nueva y la inflación se está controlando, pero es un tema de prioridad y si hay buen comercio, si hay una buena economía, eso mejora más. Así que yo te diría que esas son las dos áreas, una donde hay oportunidad, Brasil, y donde tenemos que trabajar, es México. Robert, me gustaría conversar sobre otros dos actores internacionales importantes que cada vez están tomando con mayor relevancia en la región, ¿no? Que son China y Rusia. Tal vez Irán podría ser uno tercero. ¿Cómo están afectando a la región estos actores? Bueno, claramente China tiene un interés en la región. China, una vez conversé con alguien que conocía muy bien China y dijo, mira, el principal problema de China es que tiene 1.300, 1.500 millones de personas que tienen que darles a comer todos los días. Ese es el problema de China. Y para poder darles a comer todos los días, necesitan crecer a 10% al año por los próximos. Y China no está creciendo a 10% al año. Eso es otro tema que tiene que ver con cuán real es esta idea de que China va a seguir en esta trayectoria de crecimiento. Pero para hacer eso necesitan, como todos los antiguos imperios, necesitan insumos, necesitan salir a conquistar y traer, no conquistar como imperio, pero a traer de vuelta al centro los materiales o el dinero o mano de obra o expertise para seguir creciendo. Y eso en América, y ellos ven a América Latina como parte de esa solución o ese proyecto. Y por lo tanto hay que entender que lo que ve China en América, no es solamente que China tiene la capacidad de invertir o de prestar plata, creo que lo anoté aquí, en el año 2021, no sé, 160, 200 mil millones de dólares en préstamos a América Latina. No solamente tienen esa capacidad de decirle a Sinovac, ya, hagamos una planta de vacunas en Chile, sino que además la visión, lo que hay detrás de ese proyecto es una cosa muy existencial para China. Y eso es muy distinto que Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos va a ser difícil competir en ese plano, a menos que cambie algo, no sé cómo, a menos que cambie algo. Segundo, vuelvo a lo que decía antes, Estados Unidos por razones domésticas, por razones históricas, por el 11 de septiembre de 2001, por la guerra en Irak, por muchas cosas, se empezó a retirar es cosa de ver Siria. Hay una anécdota, a propósito, hay una anécdota que está en las memorias de Obama, de su presidencia. Una de las pocas menciones que Obama hace, o referencias que hace Obama a América Latina, es una cena en el año 2011, creo, con Sebastián Piñera en Estados Unidos, donde Obama está preocupado por la guerra en Libia
¿y qué vamos a hacer con Libia, Gaddafi, etcétera? Y Piñera está hablando de cuánto vino está exportando Chile a Estados Unidos, y Obama así como está pensando en otra cosa. Yo creo que eso ilustra muy bien un poco la diferencia en intereses, en visiones del mundo, y Estados Unidos tuvo y tiene otros problemas, y no veo cómo de forma muy fácil uno puede decir, sí, hay interés. A mí no me cabe duda que durante 200 años Estados Unidos y Chile han compartido el interés por la democracia, derechos humanos, eso todo es verdad. Yo creo que hay también una base de la cual se puede construir. Pero si uno mira hoy día cuáles son los problemas existenciales de Estados Unidos y los problemas existenciales de China, América Latina está un poco atrapado en este juego, y no veo cómo Estados Unidos lo tenga muy fácil para volver a jugar ese rol que lo tiene desde la época de Monroe en 1805. Sí. Carl, ¿cómo afecta, según tu criterio, los cambios internos dentro de Estados Unidos, los cambios políticos y sociales que se han dado en los últimos años, en la repercusión hacia el cambio, en el foco internacional, en las políticas exteriores de Estados Unidos? Bueno, creo que Estados Unidos está pasando por un momento difícil. Lo que se vivió durante la administración del presidente Trump y lo que se ha vivido desde esa administración realmente te muestra una sociedad que está pasando por un conflicto, ¿cierto? Hay conflictos que tienen que ver con modelos económicos, hay conflictos que tienen que ver con cambios demográficos que son grandes en el país, y eso también se refleja en las políticas exteriores del país, ¿no? Tenemos un partido, el Partido Demócrata, que creo que se enfoca mucho en cuanto al marco democrático del país, pero también en otras políticas que probablemente desde el punto de vista valórico son distintas para muchos republicanos. También viven en lugares urbanos, republicanos en general viven en lugares más rurales. Republicanos viven en áreas que son más homogéneos. Entonces, hay más que nada en Estados Unidos, las diferencias son culturales, no son de políticas. Antes, cuando se hablaba de cambios o de diferencias entre el Partido Demócrata y Republicano, estábamos hablando de política, gestión, ¿cierto? Más impuestos, menos impuestos, más ¿cómo se llama? Restricciones, regulaciones, más o menos, ¿cierto? Es donde la discusión iba, o en relaciones exteriores, ¿cierto? Eran temas de poder militar versus soft power, y el uso de USAID, por ejemplo, ¿cierto? Cooperación. Desarrollo internacional, ¿cierto? Ahora estamos hablando de cambios culturales y una confrontación cultural que se está dando, que la gente mira el mismo tema y no está viendo el mismo tema. O sea, las perspectivas son tan distintas que como que nos falta tener algo en común, ¿ya? Y eso se traduce en las políticas política doméstica, política exterior. Uno de los temas que tenemos ahora para decirte de manera bien clara es apoyo a Ucrania. El Partido Demócrata está 100% por apoyar a Ucrania, apoyar a la expansión de OTAN, países de Escandinavia, en a OTAN. El Partido Republicano dice, there's no open check, there's no free check, que tienen que estar revisando, chequeando ese apoyo. Eso nunca lo hubieras visto en Estados Unidos, en particular lidiando con Rusia, en un partido republicano hace 20 años. Y puedo agregar que lo mismo pasa en América Latina. Para mí ha sido muy notable el apoyo bastante tibio, si es que hay apoyo, ha sido muy tibio de los países latinoamericanos hacia los esfuerzos del occidente en Ucrania. Podemos hablar en perspectiva, y como para ya ir cerrando nuestro panel y darle espacio a las preguntas del público, ¿cuál es la proyección de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina durante el resto del periodo de Joe Biden? Marily. Sí, bueno, lamentablemente la pandemia nos afectó profundamente a todos en el mundo en este escenario
La invasión rusa a Ucrania también ha sido otro factor que ha tenido repercusión en la economía mundial. Es muy importante que todos los países trabajemos unidos para que este conflicto termine lo más pronto posible. Como gobierno de los Estados Unidos, no podemos exagerar la importancia de nuestro compromiso económico con América. El comercio de bienes de Estados Unidos con el hemisferio occidental asciende a 1.5 billones de dólares al año y Estados Unidos es el principal socio comercial de más de 2/3 de los países del hemisferio. Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con 20 países en todo el mundo y 12 de ellos son con países del hemisferio occidental, incluido Chile. Buscamos una mayor cooperación regional entre los gobiernos, el sector privado, bancos de desarrollo, la sociedad civil, otros para sentar las bases del crecimiento inclusivo a largo plazo y las oportunidades en todo el continente. Y en este mismo contexto sobre las proyecciones y la perspectiva, ¿cuáles serían las ventanas de oportunidad y los principales desafíos en lo que queda del periodo de Joe Biden? Carl, Robert. Yo creo que vas a continuar viendo el status quo que se ha visto. Creo que hay un enfoque o un reenfoque en Estados Unidos de cómo usar distintas herramientas dentro del gobierno para poder promover y encontrar más apoyo para lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pero, y creo, y a mí me causa un poco de, bueno, es una pregunta más que nada, un gobierno como el gobierno chileno, otros gobiernos de izquierda en la región, el tema de la promoción de democracia, el tema de la promoción de derechos humanos, que son temas que son súper presentes en lo que está pasando en Ucrania. Encuentro como una inconsistencia del mensaje, porque creo que el presidente Boric habló de que eso sería el guía de la política exterior chilena, derechos humanos. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos solamente hablando de derechos humanos en nuestros países, estamos hablando de la importancia universal de esos derechos humanos. Entonces, encuentro que hay una inconsistencia. Muchos te dirían, pero ese conflicto está pasando allá, queda muy lejos y no tiene nada que ver con nosotros, y nosotros tenemos nuestros propios problemas. Entiendo, pero si él es un líder que tiene como, tiene proyección en la región, tiene una responsabilidad de avanzar en esos temas también. Lo mismo con Petro en Colombia, y igual con otros líderes, con Lula. Lula dijo lo que dijo, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo cuando fue a Europa, pero dio su punto de vista. Está bien y lo justifica de la manera que él quiere justificarlo. Pero yo creo que aquí como que se están saltando o saliendo de una discusión que ellos mismos empezaron a promover. Entonces, ese es un tema que creo que es bien importante para nosotros en Estados Unidos cuando miramos la región. No creo que vayan a haber muchos cambios en lo que se ha visto. Creo que Estados Unidos va a entrar a nuestro ciclo electoral ahora en el otoño. Creo que ya ha empezado, el presidente Trump ya dijo que se iba a presentar, Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur también. Entonces esto ya está empezando. La atención está en eso. O sea, eso ya sí, yo creo que en el corto plazo el tema electoral va a dominar y eso es. En el largo plazo a mí me preocupa bastante esta como guerra fría entre China y Estados Unidos, porque América Latina va a, tal vez como la vez pasada, como la otra guerra fría, vamos a estar atrapados, vamos a ser como víctimas de esta guerra fría. Y América Latina va a tener que, en algún momento va a tener que optar. No puede, esta idea, yo no estoy tan convencido de la idea de la, ¿cómo se llama? No la neutralidad no activa. No activa.
no alineamiento. Yo creo que vamos a tener que optar, nos van a hacer optar. Y va a ser una situación muy difícil para América Latina, pero más difícil para Estados Unidos, porque cuando venga el momento de optar, van a estar esas inversiones chinas acá, va a estar esa presencia, vamos a aprender nuestras redes, es posible que nuestras redes energéticas dependen de China, porque los van a haber comprado, o que nuestros sistemas de ferrocarriles dependen de China, o nuestros puertos dependen de China, y no vamos a tener la opción de optar, porque ya va a estar claro por dónde va la cosa. Y eso va a ser un problema, no para nosotros, va a ser un problema para Estados Unidos. Así lo veo yo más en el corto, mediano y largo plazo. Quisiera ahora ofrecer la palabra a nuestro público. Si tienen alguna pregunta, formularle a nuestros panelistas. Adelante, por favor. Estados Unidos cree en un sistema multilateral de reglas claras, de reglas para hacer comercio. Y siendo el país que sea el auspiciador de ese sistema, ¿cierto? El WTO, por ejemplo, ven que lo que es bueno para ellos es bueno para el resto. ¿Ya? Creo que estoy tirando hechos, facts. ¿Ya? En un mundo, como lo explicó Robert, donde tenemos ya un conflicto comercial o una guerra fría, como estaba aludiendo, con una China que apoya a sus, sus compañías. El gobierno apoya compañías chinas, los auspicia, los promueve en distintos países, los usan como un ejemplo o como una herramienta para avanzar en cuanto a la influencia china en el mundo. Estados Unidos no hace eso. Entonces, cuando se habla en ese ámbito, o Estados Unidos va a tener que reformar cómo usa esa herramienta, ¿cierto? Porque ahora todas las marcas estadounidenses invierten en Latinoamérica, invierten en África, invierten en Europa o Asia, pero no lo hacen con el apoyo del gobierno estadounidense. Huawei invierte con el apoyo del gobierno chino y estratégicamente. Entonces, para nosotros, la manera que nosotros vemos comercio es distinto a como lo ven los chinos. Y una cosa que yo diría también que es importante es que, how do you say, don't fool yourself. No se engañen de que las promesas que hacen comerciales con China también van a tener implicancias políticas. Porque después de un tiempo, si China decide invadir a Taiwán, van a estar volviendo a decirle, nos van a ayudar. Y van a tener que elegir. O sea, este es un mundo muy simple y muy básico, porque el poder es algo que se usa de manera muy simple y muy básica. Y ahí es donde están las implicaciones grandes. Estados Unidos, nosotros siempre pensábamos que nuestro modelo era el modelo universal, que todo el mundo va a querer democracia, todo el mundo va a querer comprar cosas y vender las cosas, movilidad social, así lo vemos nosotros. Quizás el mundo no lo ve de esa manera y se está viendo en muchos países que hay más interés en un modelo más autócrata como el chino. Y creo que ese es el tema. Entonces, eso más o menos que responde. ¿Puedo agregar algo? Y creo que parte del problema también es que todavía vivimos en un mundo, el mundo todavía tiene una arquitectura financiera comercial de ese mundo Bretton Woods y del consenso de Washington. O sea, la arquitectura sigue todavía hay una OMC, todavía hay unas Naciones Unidas y hay un objetivo declarado de avanzar hacia eso. Pero los países cada vez más no se comportan con eso, o no tienen ese interés, o no se comportan como si lo tuvieran, y eso Estados Unidos, China. Y el ejemplo de TPP-11 en Chile, el TPP-2 o 11, no sé, entonces, en Chile es un muy buen ejemplo. O sea, ¿cuál era la gran crítica a la postura del gobierno respecto a TPP? Era que, si se cambió la política de Chile, si ya no somos un país que estamos interesados en ese mundo multilateral, libre comercio, abierto,
fine, pero entonces declaremos que tenemos otro que ha cambiado el eje de la política exterior. Pero si todavía estamos viviendo en ese... Entonces, y yo creo que eso le está pasando a los otros países también, particularmente a Estados Unidos, que sigue hablando de ese mundo multilateral, abierto, liberal, libre comercio, etcétera, pero se pone cada vez más proteccionista. Mariyu, tenía algo que decir. Los Estados Unidos está comprometido con nuestros socios en inversión, a los que incluye mantener un ambiente que conduce a la transparencia y competitividad de la inversión del sector privado en infraestructura con las mejores prácticas internacionales. Ofrecemos una asociación que se alinea a nuestros intereses y a los de nuestros socios, que se basa en nuestros valores conjuntos de poner énfasis en la gobernabilidad democrática, el respeto por los derechos humanos, el emprendimiento, la transparencia y el crecimiento económico inclusivo y la diversidad, igualdad y inclusión. Adelante, otra pregunta. Perdón. Me tiro derecho a responder. Sí, se ha visto una tendencia en tener menos tratados de libre comercio. Estados Unidos no ha hecho nada en cuanto a comercio durante la administración del presidente Biden, ¿cierto? Todavía tenemos a UK, todavía está pendiente, hay mucho interés. Mira, Uruguay tiene interés en tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Ya? Que es una gran cosa, porque no podía dentro del marco del Mercosur, ¿cierto? Ecuador también quiere lo mismo. Hemos visto una reorientación de lo que es USTR, de promover a Rules-Based Trade. Ese era el enfoque, la punta de lanza que era USTR. Ahora se está dando un poco más que el liderazgo en Washington en cuanto a comercio tiene que ver con competitiveness. Y ese es el Departamento de Comercio. Entonces, dentro de Washington hay fluctuaciones en cuanto al poder y quién está liderando esta conversación. Y eso es distinto, pero yo creo que eso es un reflejo de una inclinación más nacionalista en cuanto a estos temas comerciales. El punto quiebre para nosotros ahora es armar todo en reacción a lo que está pasando con China. Friend sharing. Es un ejemplo de eso, ¿ya? De querer friendshoring, sorry. Querer atraer querer atraer querer traer compañías que están haciendo negocio en China a lugares más cercanos con Estados Unidos, a México, al Caribe, a Centroamérica, que yo diría en teoría una buena idea, pero no nos dejemos de ¿cómo se llama? Let's not fool around. Es un cambio en cuanto a cómo se hacía comercio y libre comercio. O sea, eso creo que es una cosa grande y un cambio grande. No sé cuándo vamos a empezar a tener las mismas relaciones que tuvimos por años y años. Chile, el Tratado de Libre Comercio con Chile se negoció por años y años. Colombia, igual. ¿Cierto? Y se sienten con USTR y con el Departamento de Estado y con Comercio, ¿cierto? Pero hay una agenda clara. Ahora vamos a hablar de cítricos, ahora vamos a hablar de distintas carnes, si era. Esos días creo que están en el pasado. Yo creo que hay una reorientación, reinvención de lo que va a ser el comercio y está dictado por esta relación que tenemos con el nuevo escenario con China. Puedo empezar por supuesto, en decir que derechos humanos es primordial para nuestra política exterior. Y lo que ha pasado con Nicaragua recién es algo que vemos con mucho orgullo en la manera que todos nuestros socios, Chile, por ejemplo, España, otros han tenido
papeles muy importantes en ver cómo podemos enfrentar el régimen de Ortega. Y eso es bien importante para nosotros. Gracias por mencionarlo. Quería agregar algo en la cuestión anterior. Aparte de celebrar nuestro bicentenario de relaciones exteriores, también estamos celebrando nuestros 20 años del Acuerdo de Libre Comercio con Chile. Y eso formado en 2003 ha traído prosperidad y beneficios a los dos países. Y ese comercio bilateral se ha más que cuadruplicado, that's a hard word, cuadruplicado, 4 times, desde su firma, el comercio entre los dos países. Y además ha traído buenos empleos. Y eso es muy importante para los dos países en cuestión de ofrecer trabajo respetable para nuestros ciudadanos. Pero yo quiero que sumar una cosita, discúlpame. Además de las relaciones comerciales que han aumentado, como dijiste, eso también tiene implicaciones para las relaciones políticas que tiene e institucionales que tiene Estados Unidos con Chile. O sea, eso abre una puerta que va más allá del comercio. Estas son relaciones institucionales que tiene Estados Unidos con Chile. Y creo que eso, antes se hablaba de usar tratados de libre comercio para fortalecer relaciones institucionales entre pueblos. No es solamente las reglas claras de comercio, sino que una relación fuerte de gobierno a gobierno. Y creo que eso se está perdiendo si no se siguen empujando en esa dirección. Me quería referir al tema de derechos humanos. Yo creo que eso también refleja un poco esta relación adolescente que tenemos con Estados Unidos, porque evidentemente Estados Unidos siempre ha tenido un discurso respecto a derechos humanos y ha promovido derechos humanos en ciertos ámbitos, y América Latina muchas veces ha respondido así como, ¿quiénes son ustedes para estar dando lecciones sobre derechos humanos? Que yo creo muchas veces que es bastante injusto, pero es la actitud por la historia que tenemos. Entonces, no es fácil para Estados Unidos, creo, mantener ese discurso, pero sí hay oportunidades, tal vez algunas aprovechadas, otras no aprovechadas, de ampliar el espacio de discusión de derechos humanos, más allá de las caricaturas que podríamos tener nosotros en América Latina respecto a temas de dictadura o temas de militar, intervención, de todas las cosas que del pasado, pero hacia temas de modelos de relacionamiento con comunidades indígenas, de temas de diversidad sexual, de temas de mujeres, de temas de una cosa mucho más amplia. Y ahí sí yo creo que hay cosas, se hacen cosas y hay financiamiento y hay colaboración y todo eso, pero tengo la impresión de que por ahí va lo que va quedando de derechos humanos. Y por el otro lado, un poco refiriéndome a lo que dijo Carl y también lo que dije yo respecto a creo que la actitud un poco decepcionante de América Latina respecto a Ucrania, yo creo que hay que destacar, y los que me conocen aquí se van a sorprender con lo que voy a decir, pero hay que destacar la postura del presidente Boric respecto derechos humanos en la región, respecto a Nicaragua, Venezuela, etc. Yo creo que eso, Ucrania ha estado mejor que muchos otros vecinos, pero tampoco 100%, pero sí en la región Boric yo creo que ahí ha sido realmente un líder sin temor, particularmente dado la naturaleza de su coalición, que tiene un partido comunista que tiene otra actitud respecto a algunos de estos regímenes. Entonces, yo creo que, ¿por qué lo digo? Porque creo que Estados Unidos, cuando mira a la izquierda en América Latina, cuando mira particularmente a Gabriel Boric, yo creo que se dan cuenta de que hay una diversidad de izquierdas y que hay izquierdas que sí son más, que no tienen ese doble discurso que decías tú respecto a temas cubanos. Muito obrigada pela pergunta. Adoro Brasil, morava em São Paulo
y trabajaba en nuestra embajada en Tao. Español de nuevo, ¿no? Sí, por favor. No. Volvemos al español, sí. Volvemos a Chile. Pero no puedo hablar chileno, solo español, ¿ok? Bueno, una muy buena pregunta porque como la visita reciente del presidente Lula mostró, uno de los temas más importantes fue la Amazonía y los Estados Unidos está liderando en el área de proteger los defensores del ambiente, I think, the environmental defenders. Así, y eso sí fue uno de los temas que discutieron el presidente Biden y Lula, y vemos que vamos a seguir trabajando juntos en este ámbito. Sí. Mira, tenemos desafíos similares y yo creo que Brasil y Estados Unidos tienen cosas que eran ya muy similares antes del 6 y el 8 de enero. ¿Ya? Creo que Brasil y Estados Unidos están entrando en un marco nuevo y distinto por esos desafíos domésticos, ¿cierto? El presidente Bolsonaro todavía está en Florida, ese tema no se ha resuelto y está en proximidad o está en la misma órbita que el presidente Trump. Muchos han hablado de la colaboración entre los dos en lo que ocurrió en Brasil, que es un tema peludo, como dicen aquí en Chile. Es muy difícil. ¿Peludo? What? Peludo, Difícil. very difficult. Así que ese es un tema. Pero los otros temas que hablaste tú en cuanto a acuerdos regionales, el Mercosur nunca ha sido un tratado de libre comercio como conocemos nosotros, ¿cierto? Ojalá que Brasil continúe en ese proceso con Europa. Creo que sería un excelente precedente para un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En cuanto a los BRICS, es muy difícil porque Rusia es parte de esa órbita, ¿cierto? Está Sudáfrica, está India, está Brasil, ¿cierto? Pero te crea un marco bien complicado, yo diría, de poder. Antes era un escenario mucho más definido. El Lula que existió durante sus primeros 2 mandatos es muy distinto al Lula que va a existir ahora con un vicepresidente Alckmin, ¿cierto? Y el Centrado también teniendo una influencia bien grande en el Congreso en Brasil, y creo que va a tener que moderarse de otra manera. Entonces, creo que es otro Brasil y va a ser otro Lula, y creo que los temas que van a ser importantes para Brasil van a ser más internos que externos. El Amazonas tiene implicancias internas, así que si se arregla eso, los temas de derechos humanos, pero también los temas de cambio climático, yo creo que le ayuda a él de manera interna y fortalece su lugar y su poder en Brasil. You first. Bueno, o sea, eso me abre la puerta a algo que iba a ser una semi-respuesta a la pregunta sobre Brasil, porque Carl mencionó que Estados Unidos y Brasil comparten desafíos, y yo creo que uno de esos desafíos es precisamente ese clivaje liberal y liberal. Y es el mismo desafío que no es solamente Estados Unidos y Brasil, todo el mundo está teniendo esa discusión, que no es una discusión derecha-izquierda. Y por lo tanto tenemos en Estados Unidos una derecha que no cree, como creía antes, en el comercio. Tenemos en Inglaterra una derecha que no cree, como creía antes, en el tipo de comercio que los llevó a asociarse con Europa. Tenemos todavía muy naciente, pero incluso en Chile tenemos señales de una derecha distinta a lo que habíamos visto antes, y sucesivamente. O sea, en Canadá, de todos los países, incluso uno ve señales de un partido conservador que empieza a adoptar algunos de los discursos del trumpismo, un discurso o sea, el líder del Partido Conservador en Canadá ha hecho de
Foro Económico Global una especie de amenaza o de una cosa muy rara. Entonces, pero está adoptando esos discursos que vemos en las derechas populistas nacionalistas en Hungría, en Israel, en todo. Y yo creo que eso va a ser el debate, y ahí hay dos problemas. Uno es que el sistema de partidos, o sea, tal vez tres. Primero, lo que dije antes, el sistema económico global yo creo que no está construido para lidiar con ese debate. Dos, el sistema de partidos en cada país no está construido para lidiar con esos debates, porque hay derechas pro comercio, derechas anticomercio, izquierdas pro comercio, o sea, de todo. Y no podemos ordenar eso. Y eso explica, entre otras cosas, una fragmentación en nuestro propio Congreso que con los resultados que vimos ayer. Y tercero, está el efecto China, o cuarto, no sé, está el efecto China, que yo creo que no tiene otra, o sea, es un regalo para China, porque como tú bien dices, no tiene, esta guerra fría no es una guerra ideológica. A China no le interesa exportar su modelo, le interesa exportar sus zapatillas. Y por lo tanto, este debate no le importa y se aprovecha de las divisiones y del desorden. Y por eso es tan frustrante, yo creo, observar cómo de alguna forma, si el Occidente pierde este debate, el Occidente lo perdió. O sea, es decir, no es que vino otro poder, bueno, yo creo que tal vez en el pasado, desde el Imperio Romano en adelante, ha ocurrido lo mismo. O sea, el Imperio Romano cayó porque cayó, no porque vinieron los bárbaros a invadir, sino que ellos ya estaban mal. Y así sucesivamente. Y da la impresión que estamos un poco en eso. Israel es un muy buen ejemplo, que es un país que... yo he estado pensando mucho, lo hablamos el otro día, una columna, sobre la tendencia en muchos países del electorado, que los electorados votan por políticas que matan ¿cómo se llama? El Gustav Leise Goldneck, que matan el ganso, la gallina del huevo de oro. Ellos mismos matan esa gallina. El caso de Brexit es un buen ejemplo, el caso de Israel es un buen ejemplo. Ayer estuve leyendo que los grandes startups se están yendo de Israel porque no les gusta lo que está ocurriendo. El caso de Estados Unidos es un buen ejemplo. El caso chileno es un buen ejemplo. Entonces, eso es solamente ganancia para China, pero no es porque China esté ganando el debate, sino porque algo está pasando en el occidente que nos estamos matando nosotros mismos. Es una bien buena pregunta. Yo lo veo, es más que 50 años, yo lo veo como, es un es Bretton Woods hasta ahora, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial se rehace el sistema económico mundial. Estamos entrando a una nueva fase donde temas que no son directamente asociados con la economía, pero que tienen que ver con la economía, están en juego. Y esto es más un discurso que se ve en Estados Unidos y en Europa. Lo que se está viendo mucho más ahora es gente que son estadounidenses que antes no eran parte de la mayoría o de la masa crítica, está entrando ahora a ser parte de la masa crítica. Y tú puedes decir, diversidad de sexo, diversidad étnica, diversidad de color. Eso está entrando. Eso, por lo menos en Estados Unidos, el kickoff de eso fue la administración del presidente Obama. Que un status quo estadounidense vio, aquí viene el cambio. Eso tuvo un efecto en nuestra política, en nuestra narrativa, que empezó creo, a redefinir cómo la gente se ve y las expectativas que la gente tenía de su economía. Entonces, si tú miras a una persona promedio americana, blanca, y dices, mira, yo tenía mi futuro asegurado, yo sabía que iba a tener este trabajo, no voy a tener que competir con todo el mundo para ese trabajo, y
lo que es mi cultura, es la cultura dominante, ahora le tengo que hacer espacio a gente que yo no conozco, yo no tengo un punto de referencia, y están compitiendo con mi trabajo y mi cultura. Cuando yo enciendo la tele, no me veo a mí mismo ahora. Entonces, eso, con un sistema económico, que no creo, mira, si no lees Piketty, ¿cierto? Lees Piketty y te dice todas las cosas que están mal, pero no te dice, y aquí va la solución, no, aquí es la reforma. Ya. Eso también está pasando en Europa. En Inglaterra está pasando lo mismo, en Alemania está pasando lo mismo, Y aquí. en Italia está pasando lo mismo. Y ves las respuestas a eso. Entonces creo que los factores económicos, los factores demográficos, están forzando una conversación o actuaciones, ¿cierto?, que están forzando una transición a algo distinto. China tiene algo distinto. No se define en nada, pero es lo que dijiste tú. Y yo creo que le sumaría, tú dijiste cada cual como viene, yo diría cada cual como viene, si me ayuda a mí, y tengo mucho tiempo para esperar hasta que vengan de mi lado. Eso es China. Tienen tiempo. O sea, China ha existido desde el comienzo del tiempo y ve estas discusiones, estos argumentos en una forma muy, muy larga. Entonces, esos son factores. Ahora, saber dónde va a terminar, no sé. Pero yo me acuerdo, para cerrar, yo me acuerdo cuando vivía aquí en Chile, hace un par de años, todo el mundo está bien, o no está bien quizás, pero el mundo de las cuotas. Vas al supermercado, hay gente que paga por su, ¿cómo se llama? Por su mercancía, por sus groceries, Alimentos. con cuotas. Hay gente que va a la farmacia con cuotas. Hay gente que va a comprar benzina con cuotas. Eso no es sostenible. Ese sistema no es sostenible. Entonces se ven cosas aquí que te dieron lo que ocurrió con el estallido. Ya sabías dónde iba a ir eso. Pero también porque habían diferencias en cuanto al modelo económico, ¿cierto? Pero también hay diferencias en cuanto a la gente que está llegando al poder en Chile. Y eso es generacional, pero también, y siempre hablamos de esto con Robert, tienes una emigración muy grande de Haití en este país. Van a empezar a llegar chilenos no tradicionales al poder también. ¿Cuál va a ser la respuesta de los chilenos ahí? ¿Ya? Mariyu, ¿quieres agregar algo? Bueno, Fabricio, qué buena pregunta. Entonces, yo voy a hacer una pregunta. Pregunten al lado aquí de CEPAL o el OIT si el mundo occidental, después de, yo creo que aproximadamente 100 años, ¿no? Está o no muchas veces mejor en todas las medidas de calidad de vida, o a pesar que las democracias tienen dificultades en el corto y mediano plazo, pregunten si hay algún buen ejemplo de un régimen autoritario que haya logrado un progreso sostenibilidad en el largo plazo. Gracias. Bueno, Mariyu Bofill, Carl Meacham, Robert Funk, en nombre de Flaxo Chile y también en especial del área de Relaciones Internacionales y Políticas Exteriores, quiero agradecerles nuevamente por haber participado hoy en este panel y por supuesto dejarlos cordialmente invitados a seguir ahondando las relaciones entre Estados Unidos y el resto de América Latina en otras instancias, tanto aquí en Flaxo como en. También agradecerles, por supuesto, a nuestro público por su participación, su presencia. Muchísimas gracias.